Recording in Bueno, ¿les ha quedado alguna duda de la clase anterior, la del lunes? ¿Algo que preguntar, algo que comentar antes de empezar? ¿Una duda de la clase? Me imagino que han estado repasando. Sin dudas. Disculpe la Sí, perdón. No sé si alguien dijo algo. profe, no sé si me escuchan. Sí, te escucho, decime. Sí, va a subir la grabación, no sé a subir, pero Después de la clase me fijo si tiene el acceso, pero está subida. Bueno, alguien me pregunta por mi salud, estoy mejor, fue nada más el efecto de la vacuna que me pegó bastante mal, pero bueno, estoy mejor, así que gracias por preguntar. Bueno chicos, vamos a empezar con la clase de hoy, así no les robamos tiempo, iremos tan rápido como ustedes crean que podemos ir. Les voy a compartir pantalla con la misma metodología de la vez anterior, me avisan cualquier cosa. Díganme si ahí están viendo la pantalla completa. Se ve solamente lo que está presentando, el power nada más. Por eso, pero no se ven dos cuadritos, se ve un cuadro entero. Ah, exacto, un cuadro entero. Perfecto. Bueno, por ahí si no miro exactamente la cámara es porque tengo un monitor más grande y tengo la cámara en la notebook. No es que tenga un problema de presbicia. Pero bueno, los estoy mirando a ustedes. Bueno chicos, hasta ahora vimos, les recuerdo, habíamos visto los aspectos técnicos y comerciales del flujo de fondos y hoy vamos a empezar a ver la construcción del flujo de fondos. Entonces, para ir rápido o repasar rápidamente, habíamos visto que teníamos que tener en cuenta aspectos vinculados al mercado de los productos, características competitivas, cómo iba a ser la demanda, cómo iba a ser el precio, cómo iba a ser la logística, los costos directos de venta, etc. Por otro lado, ¿se acuerdan que lo relacionábamos con estos dibujitos? Los costos que íbamos a tener, los costos de operación, los salarios, la tecnología que íbamos a aplicar, entonces íbamos definiendo por un lado las inversiones, por otro lado los costos operativos. En cuanto a los insumos que íbamos a tener que utilizar, y ahí ya ustedes van visualizando que son los costos directos de venta. Entonces, entre el mercado de los productos y este mercado de los insumos, casi estoy armando el margen general, al cual si le resto los costos operativos, voy a armar el margen operativo y un contexto jurídico en el marco que iba a realizar yo, digamos, esta actividad, cuál iba a ser el marco jurídico a través del cual yo iba a desarrollar esta compañía. Entonces esto es lo que habíamos visto, estos son todos los aspectos técnicos y comerciales. Por lo tanto, para armar el flujo de fondos, nosotros lo que tenemos que hacer, como lo charlábamos un poquito en la clase pasada, es cómo traducimos todos estos aspectos comerciales, todos estos aspectos técnicos y todos estos aspectos operativos en un flujo de fondos que es el necesario para hacer la evaluación económica, o sea, la aplicación de herramientas de análisis económico, de conveniencia o inconveniencia económica, que era lo que, ¿se acuerdan?, estábamos buscando, que era el objetivo financiero, que era esta creación de valor, no se puede hacer sobre los aspectos comerciales, técnicos y operativos directamente, aunque son los que van a fundamentar claramente el flujo de fondos, sino que tengo que traducir
esos aspectos en un flujo de fondos para poder aplicar las herramientas de evaluación. Y como en toda traducción, vamos a intentar en que diga prácticamente lo mismo, o sea, no puedo desvirtuar con el flujo de fondos los análisis que yo he hecho de los aspectos técnicos y operativos. Entonces voy a tratar de que esa traducción sea lo más fidedigna posible. Entonces yo les pregunto, ¿cómo construirían un flujo de fondos? A ver, alguien que me ayude. ¿Saben construir un flujo de fondos? Con los ingresos y los egresos esperados. Bien. Ahora, ¿los ingresos y egresos esperados o los ingresos y egresos que voy a cobrar, que espero cobrar? Es un flujo de fondos. Entonces, ¿qué tengo que poner? Sí, lo que pase por la caja sería, o sea, lo cobrado y lo pagado efectivamente. Bien, entonces, simplemente, si yo tuviese que hacer un flujo de fondos, yo podría decir, bueno, el año que viene pienso cobrar 1000, pienso gastar 800, por lo tanto en la caja me van a quedar 200. Esa sería una forma de hacer el flujo de fondos. Ahora, si como profesional de las ciencias económicas quiero hacer un flujo de fondos un poquito más rico en información, ¿cómo harían ustedes un flujo de fondos? ¿Qué otra manera se les ocurre de armar el flujo de fondos? ¿Cómo se les ocurre? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Yamila, Yamila, yo lo contame. clasificaría o lo dividiría en periodos, por ejemplo, si lo que espero de fondos en el año 1, 2, 3, en el año 0 colocaría, digamos, el egreso de fondos de la inversión inicial, y después lo plantearía como un estado de resultado proyectado, ventas, costos, los gastos. Perfecto. Me encanta esa manera de plantearlo. La pregunta que hago es si el estado de resultados proyectados es un flujo de fondos. No, porque tiene gastos que no son erogables, como por ejemplo la depreciación acumulada. Perfecto. Entonces ya empiezo a distinguir que está bueno que yo haga un estado de resultados proyectados, pero empiezo a distinguir que en ese estado de resultados no todas las partidas son erogables. Entonces, por ejemplo, la amortización no es una partida erogable. Pero ¿y qué más tengo que hacer? O sea, ustedes ya saben armar balance y a este punto quiero ir porque en realidad lo que les quiero expresar es que lo que les vamos a explicar no es nada nuevo. Me quiero tomar de todos los conocimientos que a esta altura de la carrera ustedes ya tienen. Entonces, ¿ustedes han armado flujo de fondo en los balances? Agustina, ¿has armado algún balance durante la carrera? ¿Estás, Agustina? Bueno, a Hemos ver. hecho mínimos ejercicios, profe, un balance no. Bueno, pero un balance, pero está bien, pero cuando yo te hablo de un balance, ¿cuáles son los estados básicos? Y primero los corrientes, los activos corrientes, caja, banco, algunas inversiones, después algunas no corrientes, pasivos. Habría neto. que hacer el estado de flujo de fondo por el método directo. Perfecto, hay que hacer el estado de flujo de fondos. ¿Cómo? Dale, sí, dale, describilo. Y si no me equivoco, empezaba por el resultado, o sea, por cobranzas, gastos, y se iba ajustando, pero no me acuerdo bien todo, la verdad. Bueno, a ver, yo los ayudo. Si ustedes tienen que armar un balance, tienen que armar sí o sí los estados básicos. Los estados básicos son el estado de resultado, por ahí han cambiado algún nombrecito, el estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, que en este caso lo vamos a dejar un poquito de lado, pero arman un estado de flujo de efectivo. Y ese estado de flujo de efectivo podríamos decir que es un hijo de la mezcla del estado de resultados y el estado de situación patrimonial. Entonces, vamos a ver a dónde quiero ir. Yo lo que quiero desmitificarles a ustedes es que lo que les vamos a enseñar acá, ustedes no vienen en cero.
ustedes ya tienen muchos elementos para entender lo que les voy a explicar. Lo que pasa es que tal vez todavía no han hecho suyo el estado de flujo de efectivo. Entonces, pongámonos a ver cómo armaríamos un flujo de fondos. Acá me quedó. Esperen que me quedó el cuadrito Profe, acá arriba. Sí, decime. por lo que habíamos visto, teníamos entendido, para armar el flujo de fondos, primero tendríamos que ver cuáles son los presupuestos de venta de la empresa, para ver cuánto es lo que se debe producir, y en base a eso teníamos que ver cuáles van a ser los costos para poder producir. Entonces tenemos que estimar y proyectarlos, y ahí armamos en base a lo que podríamos llegar a cobrar, también estimado, con números realmente lo que va a suceder en un futuro. Pero partíamos Perfecto. de la planificación. Perfecto, o sea, vos decías, hasta ahora, hasta a esta altura tendría que tener el presupuesto de ventas, tendría que tener un presupuesto de compra, un presupuesto de mano de obra, un presupuesto de inversiones, una estimación de cómo se va a cobrar y en qué momento, y una estimación de cómo se va a pagar y en qué momento. Eso está perfecto y esa es la información que nosotros vamos a tener que tener para armar el flujo de fondos. Lo que ahora vamos a desmitificar, vamos a decir, bueno, pero yo no voy a armar un flujo de fondos directo. Yo no voy a decir, el año que viene voy a cobrar 1000 y voy a pagar 800 y en la caja voy a tener 200, porque eso sería un flujo de fondos que probablemente es muy básico, pero me da poca información. Entonces lo que yo tengo que armar es un estado, son balances completos proyectados. Entonces, vamos a armar balances completos proyectados. Vamos a tener que proyectar un estado de resultados, vamos a tener que proyectar un estado de situación patrimonial y por lo tanto vamos a tener que proyectar un flujo de fondos. Entonces, tal como decía Tomás recién, yo tengo que tener antes todos estos presupuestos, pero lo que sí tengo que saber yo, como profesional en ciencias económicas, es cómo traducir esos presupuestos en balances proyectados. Entonces vamos a proyectar el estado de resultado. ¿Cómo proyectamos el estado de resultado? Vamos a proyectar las ventas, que va a venir de ese presupuesto de ventas, que va a tener cantidades vendidas y el precio que vamos a utilizar, que probablemente las cantidades evolucionen en los distintos momentos de los distintos ejercicios y tal vez el precio evolucione o involucione en los distintos momentos. Vamos a tener el costo de los productos vendidos y eso va a venir del presupuesto de los insumos que estábamos viendo recién. Ahí vamos a ver cantidades y vamos a ver también precios y después vamos a ver los costos operativos, los costos de comercialización y los costos de administración, o sea, los costos fijos que tienen que ver con la estructura y no tanto con los costos directos de venta. Adicionalmente, veremos resultados operativos, resultados financieros operativos, y acá hay que hacer una distinción, porque estos no son los resultados financieros que vienen de los bancos. ¿Cómo distinguimos un interés que cobramos o pagamos que sea operativo o uno que no sea operativo? A ver cómo se le ocurre y esta distinción es bastante importante. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son intereses, pero ¿qué distingue un interés operativo de un interés financiero? ¿Puede ser la causa, profe? Bien, ¿cómo te parece que sería diferenciable la causa ahí, Tomás? Y por ejemplo, un interés que proviene por un activo, en el caso de una actividad operativa, sería deudores por venta, que es cuando nosotros vendemos en cuenta corriente, y en caso de tener, digamos, un interés que provenga por un activo de una operación financiera, es cuando nosotros prestamos dinero, pero no con una actividad operativa, sino con una actividad financiera, para obtener ese interés que proviene por prestar nuestro capital y que lo utilicen. Perfecto, Tomás. En cualquier momento dejo de dar la clase y te dejo que la des vos. Esto es exactamente como vos lo estás expresando. Entonces, siempre nosotros en finanzas distinguimos dos actividades bien marcadas y anótenselo bien en el cuadernito donde tengan ahí. Una actividad es la actividad operativa, que es lo que genera la empresa por vender. Es el core de la empresa. Y la actividad financiera tiene que ver con cómo se financia la empresa.
si me financio con un banco, si me financio con el capital propio, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ya a esta altura tienen que empezar a distinguir diametralmente cuánto genera una empresa por vender y cuánto genera una empresa por la manera de financiarse. Y si ustedes se recuerdan la fórmula que les dio el profesor en la unidad 1, donde decían que la rentabilidad del patrimonio era igual a la rentabilidad operativa más la estructura de financiamiento multiplicada por la diferencia entre tasa de resultado operativo menos el costo financiero, se dan cuenta que en ese más hay una distinción. Del lado izquierdo está la generación operativa, del lado derecho está la parte financiera. Entonces estos resultados financieros por activos operativos tienen que ver con la operación de la empresa. Si yo para vender doy un crédito y por ese crédito cobro intereses, esos intereses van a estar acá. O si por alguna razón me financia la compra de un activo un proveedor y me cobra intereses, esos intereses que van a ser negativos van a estar acá. Pero acá no van a estar los intereses del banco, porque yo necesito determinar el resultado operativo. Entonces, esta va a ser la ganancia operativa independientemente de la manera en la cual me financie. Todavía no vamos a mezclar el costo del financiamiento porque eso lo vamos a ver en unidades posteriores y se va a ir complicando todo esto. Pero sí a esta altura debemos hacer una advertencia y ahí dice impuesto a las ganancias operativas. ¿A alguien se le ocurre por qué estamos distinguiendo y dice impuesto a las ganancias operativas y no dice simple y llanamente impuesto a las ganancias? Porque Silvana, los financieros los podemos deducir. Bien, pero este impuesto a las ganancias, ¿es el impuesto a las ganancias que yo pago o es otro impuesto a las ganancias? ¿Es el que ustedes vieron con el contador Chestakov? Profe, ¿puede ser que el impuesto a las ganancias podía ser de causa financiera, operativa? O sea, cualquiera de los dos podía ser. O sea, no cualquiera, tenía sus motivos. Bueno, esta otra distinción muy importante que se las vamos a ir repitiendo a medida que avance el curso. Pero nosotros también en finanzas estamos obligados a distinguir el impuesto a las ganancias que ustedes ya conocen. Acá lo vamos a descomponer en dos partes. El impuesto a las ganancias que surge de la operación de la compañía, o sea, de comprar y vender y afrontar los costos fijos y por ahí cobrar algún interés vinculado a la venta o pagar algún interés vinculado a la compra de los bienes que estoy utilizando para la actividad operativa de la compañía, y eso me da un impuesto a las ganancias que supónganse 100. Pero claramente ustedes ya saben que los intereses financieros, los del banco, cuando yo le voy a pedir un préstamo al banco, son deducibles en el impuesto a las ganancias. Entonces, si yo me aprovecho de ese beneficio, en vez de pagar 100 de impuesto a las ganancias, voy a deducir los intereses y voy a tener un ahorro de 20 y el impuesto a la ganancia final va a ser de 80. Entonces, el impuesto a la ganancia que estamos viendo acá no es el impuesto a la ganancia que al final se va a pagar, es el impuesto a la ganancia que genera la operación. Entonces, en vez de ser el de 80 que vamos a pagar, es el de 100 que es previo a la deducción de los intereses financieros. ¿Quedó claro eso? ¿O hay alguna duda? Me preguntan y lo repito. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Miguel. ¿Este estado de resultados proyectados se hace con base al criterio de vengamiento o del percibido? Perfecta tu pregunta. Es de vengamiento. Es de vengamiento. Es el mismo que ustedes harían en el balance que ya saben hacer, que es sobre los hechos que ya ocurrieron. Acá estamos haciendo un balance proyectado sobre hechos que van a ocurrir en el futuro. ¿Y por qué tiene que ser igual? Porque cuando ustedes plantean un plan de negocio y después en el desarrollo de ese plan de negocios quieren controlar si se están desarrollando las actividades como ustedes lo previeron, necesitan controlarlo contra el balance que van a hacer formalmente sobre los hechos que ya ocurrieron. Entonces, para compararlo, tengo que hacer un estado de resultados proyectado porque lo van a comparar con el estado de resultados real. Entonces, este es el estado de resultados, muy buena la pregunta, Miguel, es devengado, son devengados. El impuesto a las ganancias es devengado y lo que les vuelvo a aclarar acá
es que es el impuesto a las ganancias que surge de la operación. ¿Sí? Lo que quiero que tengan claro es que este impuesto a las ganancias, una vez que yo tome un endeudamiento, va a ser inferior porque van a haber intereses que voy a poder deducir. Pero a mí me importa saber cuánto genera mi compañía por la actividad de vender y comprar y cuánto adicional puede generar por el endeudamiento que tenga o por la forma de financiarse. ¿Está claro? ¿Alguna duda con este impuesto a las ganancias? Sigo, ¿eh? Entonces, tengan muy claro esto porque esto va a ser de muchas clases y se va a empezar a mezclar cuando ustedes vean fórmulas, cuál es el impuesto a la ganancia, cuál es el beneficio que generan los intereses en el impuesto a la ganancia y cómo uno al endeudarse puede aumentar la rentabilidad del patrimonial, etcétera, etcétera. Bien, una vez que ustedes proyectan el estado de resultado, tal como dijo Miguel, con los devengamientos van a tener que proyectar un estado de situación. Ese estado de situación, que es el que ustedes están acostumbrados a ver, tiene una parte a la izquierda, que son las inversiones, que tiene una parte de activo fijo y una parte de activo circulante, o de aquello que ustedes están acostumbrados a ver, que es el activo corriente. ¿Qué quería decir que el activo era corriente? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál es el concepto de activo corriente? Tornaba líquido antes de los 12 meses siguientes Bien. al cierre del ejercicio. Perfecto, que ya era un activo líquido o que se podía convertir en líquido en los próximos 12 meses. Del lado derecho tenemos en la parte azul la inversión que han hecho los propietarios más las ganancias acumuladas. Tenemos en la parte verdecita el pasivo financiero, que es lo que nos han prestado los bancos, si hemos emitido un bono, la inversión que tienen los bonistas puestos en esta compañía, y del lado superior tenemos el pasivo circulante o el pasivo corriente. ¿Y cuál era el concepto de pasivo corriente? Que se van a tornar exigibles en menos de un año, Bien. menos de 12. Bien, esto también desde el punto de vista financiero es muy importante. Nosotros estamos igualando del lado derecho lo que se va a hacer exigible en los próximos 12 meses con lo que se va a volver líquido del lado izquierdo en los próximos 12 meses. Y eso tiene una razón de ser, que cuando uno mira un balance, uno sabe si una compañía va a entrar en problemas o no, porque si tiene mucho más pasivo que se va a volver exigible en los próximos 12 meses, que el activo que se va a volver líquido en los próximos 12 meses, ¿qué quiere decir eso? Que se va a quedar corto de efectivo, capaz. Exactamente, quiere decir que en algún momento alguno no le va a poder pagar, más o menos unos elementos de rotación que seguramente vamos a ver en el capítulo 6. Pero por ahora eso va por ahí. Entonces, del lado izquierdo, nosotros tenemos los recursos invertidos que, visto desde el punto de vista contable, parece que está bueno, porque del lado izquierdo lo que veo es cómo construyo mi activo y cómo crece mi patrimonio. Pero también tenemos que darle otra visión desde el punto de vista financiero, que toda la plata que yo genero en la operación la tengo que terminar aplicando a los recursos invertidos. Entonces, realmente esto me va restando los fondos que yo voy generando. Entonces, por más que yo vea que estoy construyendo una compañía, en el flujo de fondos lo que voy a estar viendo es que me resta fondos del flujo de fondos. Y del lado derecho tenemos el capital invertido. ¿Qué es el capital invertido? Es la parte de mi activo que tiene propiedad ya sea de los accionistas o de los bancos, o son los derechos que tienen los accionistas y los bancos sobre el flujo de efectivo que genera los recursos invertidos. ¿Está bien? Entonces, así como en el estado de resultados nosotros le hemos hecho una adaptación, que es que el impuesto a las ganancias es el impuesto a las ganancias que se calcula sobre la operación, al estado de situación patrimonial también le vamos a hacer una adaptación y lo vamos a dejar de ver con el
activo corriente vamos a empezar a ver un capital de trabajo operativo. El capital de trabajo operativo va a surgir de la resta del activo circulante menos el pasivo circulante, y ese es el resultado que voy a tener acá. ¿Está claro? Entonces es como, si me permiten la expresión, es como si tuviese escondido el neto de activo corriente versus pasivo corriente. Entonces vamos a empezar a tener una visión diferente, que es este activo operativo neto, es una expresión nueva probablemente para ustedes que vamos a utilizar mucho, y este activo operativo neto es el activo que es sujeto de financiamiento por los financiadores del capital. Estos otros que están acá arriba son parte de la operación, porque en realidad me están vendiendo el producto que va a ser sujeto de mi negocio y me están dando un plazo para que yo se los pague. Y los que están del lado izquierdo me están comprando y no me están pagando en efectivo, sino que me están pidiendo un plazo para pagarme. Entonces todo eso hace al circulito del funcionamiento, digamos, hace al funcionamiento de mi negocio. Entonces eso lo consideramos dentro del capital de trabajo operativo. Entonces yo tengo que financiar mis activos fijos y mi capital de trabajo operativo, tengo que financiar el total del activo operativo neto. Entonces, nuevo concepto, nueva advertencia, en este capital de trabajo operativo está neteado el activo corriente versus el pasivo corriente. Hasta acá son un estado de resultados, igual que el que ustedes conocían, nada más que proyectado y con un impuesto a las ganancias que puede estar dividido en dos partes. Y es un estado de situación patrimonial que es exactamente igual al que ustedes conocían, nada más que está proyectado, y que a los efectos financieros estamos neteando el activo corriente versus el pasivo corriente y estamos viendo el capital de trabajo operativo. ¿Alguna duda? Profe, a mí me quedó una duda. Sí. ¿Qué pasó con el pasivo por activo activo fijo? El pasivo por activo fijo, si está acá en esta parte, está neteando y es parte del capital de trabajo operativo, lo mismo. Bien, perfecto. Así como yo tengo un proveedor de mi mercadería que me financia, puedo tener un proveedor de mi activo fijo que también me financia, una máquina, por ejemplo, que me vende. ¿Está bien, Pirina? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda de estos conceptos generales antes que veamos el ejemplo? A mí me interesa mucho que tengan claros los conceptos, porque los ejemplos cambian. Cambian en los exámenes, porque en los exámenes se nos ocurren cosas diferentes, pero lo que no se nos puede ocurrir diferente son los conceptos. Por eso me interesa mucho que tengan claros los conceptos. Profe, el pasivo por activo fijo, ¿no sería no corriente? Podría ser no corriente o podría ser corriente. Lo que no estoy seguro es que ese pasivo se origina en la venta de un activo. En cambio, estos dos pasivos que están acá, el financiero y el patrimonio neto, se originan en que me prestan plata para que yo invierta en mi activo. ¿Entendés la diferencia? ¿Puede repetir, profe? La gran diferencia, y por eso en finanzas los diferenciamos, es que una cosa son aquellos que me venden activos y me dan un financiamiento. Por ejemplo, si yo vendiera pan, el que me vende la harina y me da 30 días para que le pague, y si yo vendiera pan, el que me vende la máquina que amasa el pan y me da 5 años para que yo le pague. Esos no me están dando plata, esos me están entregando un activo y me están financiando la compra de ese activo. ¿Ahí quedó claro? Sí, sí, profe. Ahora veamos la diferencia de estos otros. Si vos venís como un accionista a una compañía, vos no me vas a dar un activo, vos lo que me vas a dar es plata. Y lo que vas a requerir va a ser una rentabilidad sobre los flujos de esa compañía. En cambio, lo único que me va a requerir el que me vendió la máquina es que le pague en términos sobre esa máquina. ¿Me entendés? Pero no va a ser un propietario general o no va a tener derechos sobre el flujo total de la compañía. Por eso nosotros distinguimos la actividad operativa del financiamiento. Ahí quedó claro, les queda claro a todo eso. El que no lo entienda, son conceptos muy importantes en finanzas, por eso nos detenemos a explicarlos mucho.
Si queda alguna duda de cualquiera, pregúntenla. Profe, a mí me quedó otra duda. Sí. Entonces, ¿Quién habla, en el perdón? Yamila. Camila, dale. Yamila, con Y. Yamila. Sí, entonces en el capital de trabajo operativo lo vamos a netear, sea sea el pasivo de largo plazo o de corto plazo. Sí, más que de largo o de corto plazo, lo que nos interesa es cómo es el origen de los fondos. Ah, ok. Yo tenía entendido que era activo corriente menos pasivo corriente, pero Claro, acá pero como que el estamos concepto viendo, cambia. ahora, está bien, está perfecta la observación. En este caso estamos mirando los mismos balances, pero ahora le estamos dando una mirada financiera. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Entonces, en finanzas, más allá del plazo que nos interesa el origen de los fondos, para saber si vamos a ver que es parte del financiamiento del total de la estructura o es simplemente el financiamiento de un activo que estamos comprando, que para nosotros es totalmente diferente. Tengo obligaciones diferentes para cada uno de ellos y los costos que voy a apropiar van a ser muy diferentes porque el costo del interés de la maquinaria que me vendieron va a estar dentro de los costos de operación. En cambio, el costo del interés del pasivo que me presta el Banco Galicia va a estar dentro de la actividad de financiamiento. Entonces, las mismas distinciones que hacemos en la parte patrimonial son las que hacemos en la parte de generación de resultados. ¿Está claro? ¿Alguna duda más? Bien. Pregunta, si a ustedes le dieran un estado de resultados y un estado de situación, ¿cómo harían para armar un flujo de fondos? Empezaría poniendo efectivo y equivalente al inicio versus el cierre. Ahí nos daría la diferencia. Tenemos que explicar y la dividíamos en actividades operativas, de inversión, de financiación. Bien. Yo te la hago más fácil. Si yo te doy un estado de resultado del año 2000 y un estado de resultado del año 2001, perdón. Yo estoy mezclado con los años. 2020 y 2019. Te doy dos estados de situación, ¿sí? El de 2019 y el de 2020. Yo te digo, ¿cuál fue el flujo de fondos en el año? Vos qué, dos estados de situación. ¿Sería muy complicado darse cuenta? No, profe, la diferencia entre el efectivo y el equivalente en cada uno. Perfecto, Miguel. Entonces, mirá, si ustedes no saben armar, ustedes ya saben armar flujo efectivo. Porque vos me estás diciendo, restame la caja del año 2021 versus la caja del 2020 y te va a dar cuenta cuál fue el flujo. Entonces eso está perfecto. Lo que no sabemos ahí todavía son las causas. Entonces nosotros tenemos que abrir las causas. Bueno, ahora la incógnita nuestra es la caja. ¿Está claro? Entonces por eso estamos haciendo todas proyecciones de estado de resultado, proyecciones de estado de situación patrimonial para obtener como resultado en cuánto varió la caja. ¿Queda clarísimo eso? Yo digo para que se les simplifique, porque como ustedes ya saben contabilidad, tienen que partir de esos conocimientos que ya traen. No es que a cada materia que desembarcan aparece un mundo nuevo, no, hay que tomar los conocimientos que ya traen. Entonces, perfecto. Ahora vamos a ver este concepto. Y lo van a ver más mezclado, pero no es nada más de lo que acabamos de ver. Bien, vamos a ver el flujo de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo, el flujo de fondos operativos, todavía acuérdense que más allá que yo le haya hecho la distinción en el impuesto a las ganancias, no vamos a tener deuda, todos los activos van a estar financiados por ahora con capital propio. Entonces, como van a estar financiados con capital propio, vamos a ir en una simplificación. Entonces, el flujo de efectivo va a surgir de la generación operativa de fondos, de ese estado de resultados que vimos recién, versus restado a lo que le voy a restar las inversiones fijas y las inversiones operativas. Entonces, estoy
tomando del total de la generación de fondos que me da la operación, tengo que restar aquello que estoy destinando a que crezca mi activo. Entonces, ¿cómo voy a calcular la generación operativa? Voy a tomar la ganancia operativa, que es la que está en el estado de resultados, en un estado de resultados que no tiene financiamiento bancario, y a eso le voy a sumar las depreciaciones de bienes de uso y las amortizaciones de intangibles. ¿Por qué se las sumo? Porque no son un flujo de fondos. Si yo quiero transformar el estado de resultados en flujo de fondos, tengo que empezar a eliminar todo aquello que no es un flujo de fondos. Entonces le tengo que sumar las depreciaciones. Y le voy a restar, o en algunos casos se lo voy a sumar, los cambios en el activo corriente operativo neto. O sea, los cambios en lo que se produzca en los créditos corrientes, o los créditos, y los pasivos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo estoy partiendo de un devengado. Entonces estoy diciendo, ¿todas mis ventas las cobré? No. Entonces le tengo que restar los créditos. ¿Todos mis costos los pagué? No. Entonces le tengo que restar mis deudas. Y así voy transformando el estado de resultados, echando mano al estado de situación para armar el flujo de fondos. Y eso es lo que ustedes hacen en los balances cuando arman el flujo de fondos de efectivo. Por otro lado, tengo que restar las inversiones, pero yo me voy a encontrar que las inversiones en el estado de situación patrimonial están neteadas de las amortizaciones. Entonces, tengo que ver el cambio en el activo fijo operativo, o sea, el cambio en la partecita de abajo, en los activos, a los cuales le voy a sumar, porque tampoco es flujo de fondos, las depreciaciones de bienes de uso y las amortizaciones de intangibles. Entonces, con esto, de manera resumida, lo que estoy obteniendo son las compras de activos fijos, ¿sí? Porque si yo tengo 1.000 pesos en el activo y tengo 200 pesos de inversiones, de amortizaciones, cuando le sume los 200 pesos, voy a tener 1.000 pesos al inicio y 1.000 pesos al final. Por lo tanto, las compras de activos fijos van a haber sido 0. No voy a tener nada que restar. Ahora, si yo tengo 1.000 pesos al inicio y tengo 1.200 pesos al final y le devuelvo las amortizaciones de 200 pesos, me voy a dar cuenta que invertí o compré, o mi salida efectiva de flujo de fondos fue de 200 pesos. Entonces tengo que restarle esos 200 pesos. El cambio en el activo operativo neto más el cambio en el activo operativo fijo es el cambio en el activo operativo neto total. ¿Está claro hasta ahí? Profe, Sí, o sea, el cambio en el activo corriente operativo neto no sería lo mismo que decir el cambio en el capital trabajo operativo. O sea, sí, sería lo mismo para simplificarlo, sí, sería lo mismo. Vos siempre pensás que partís de ventas, que crees que todas las cobraste, pero como tenés que hacer un flujo, tenés que restar los créditos, que fueron todos aquellos que no te pagaron. Por otro lado, tenés gastos, que estás asumiendo que todos los pagaste, pero si te encontrás deudas de los proveedores, quiere decir que algunos no los pagaste, entonces lo tenés que sumar para obtener, digamos, el flujo de fondos. ¿Hasta ahí te quedó claro? sí, profe, gracias. Bien. Lo que te falta después restar, es decir, esto es yo lo que genero operativamente, pero no todos estos fondos me quedan en el bolsillo, porque después yo lo aplico a inversiones para generar mi capacidad operativa, para comprar la planta sobre la cual voy a producir, o para comprar la maquinaria de los zapatos que voy a vender. Entonces esa sería la partecita de abajo. ¿Está claro? Rápidamente podríamos decir, profe, y podríamos no sumar ni restar las amortizaciones. No le sumo las amortizaciones acá arriba y no le sumo las amortizaciones acá abajo, entonces me va a quedar igual. A nosotros a eso le llamamos un flujo de fondos resumido, que es la ganancia operativa sin restarle las amortizaciones menos los cambios en el activo operativo neto sin restarle las amortizaciones. Claramente estos dos, como vamos a ver en un ejemplo enseguida, dan lo mismo. Esto es simplemente, asumo que no voy a devolverle las amortizaciones a la ganancia y asumo que no voy a devolverle las amortizaciones al cambio en el activo fijo operativo. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que vemos en los exámenes?
ustedes arman muy bien el estado de resultados, suelen restar muy bien las inversiones, pero se les empieza a mezclar cuando tienen que restar el capital de trabajo. ¿Por qué generalmente se les complica? Primero que tienen que entender que acá dice cambio en el activo operativo corriente. Quiere decir que tienen que restar el excedente que se produce de un año al otro. No todos los créditos, sino el adicional de créditos que aumentó de un año al otro. ¿Por qué se da esa lógica? Porque ustedes están viendo las ventas de un año. ¿Y qué ventas no cobraron ese año? No cobraron las ventas de ese año de los créditos que aumentaron. Porque si los créditos siguen igual, quiere decir que las ventas de ese año de alguna manera las cobraron todas. Ya sea porque cobraron un pedacito del año anterior y dejaron de cobrar un pedacito de este año, o ya sea porque las del año anterior no cobraron ninguna y las de este año las cobraron todas. Pero queda claro este cambio, porque esto es lo que más se les mezcla en los exámenes. Yo le voy a hacer un ejemplo muy básico, muy chiquitito. Sí, escucho. Aquí sería como hacer créditos al inicio más las ventas menos créditos al final, una cosa así. Exactamente, o dicho de otra manera, de las ventas del año, vos tenés que restar la diferencia de los créditos al final menos los créditos al inicio. ¿Está bien? ¿Sí? Creo que sí. Profe, Bueno, sí, Tomás, dale. perdón. Lo que pensaba es que también pueden disminuir las cuentas por cobrar que tenemos, por ejemplo, porque se habían tornado en incobrables, entonces no las hemos cobrado. Y hay algunas otras así cuestiones que deberíamos tener en cuenta, ¿o no? Por supuesto, lo que pasa es que la disminución de los créditos que no has cobrado va a estar como incobrable en el estado de resultado. Entonces eso va a tener que seguir haciendo la resta entre un crédito y el otro. Lo que vos Perfecto, podés profe, pensar, gracias. lo que vos podés pensar es lo siguiente, pero yo también en un año puedo cobrar más rápido, entonces los créditos me van a bajar. Entonces, no solo todas las ventas de ese año las voy a haber cobrado, sino que voy a estar cobrando ventas del año anterior. Entonces, el flujo de fondos, pensá cómo va a ser. Ventas 1000 más disminuciones de los créditos 200, en la caja voy a tener 1200. Porque no solo me cobré todos los 1000 de ese año, sino que me bajaron los créditos, quiere decir que recuperé 200 más en el flujo. ¿Te queda claro eso? Bien, profe, excelente. Sí. Bueno, veamos un ejemplo muy simple para aquel que todavía esté... Sí, dale. Una pregunta, ¿es como hacer un estado de flujo de efectivo por el método indirecto? Totalmente, por eso yo empecé diciéndoles eso. Si han hecho un balance en algún momento, ya han hecho el estado de resultados, ya han hecho el estado de situación patrimonial y el flujo de efectivo nace de la mezcla de los dos. ¿Está, Miguel? Sí, profe, se entiende muy bien, gracias. Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy básico, probablemente algunos ya se rían de este ejemplo, pero por ahí a los otros les viene bien. Fíjense, este es un flujo de fondos donde en el año 1 tengo caja al inicio 0, vendo 1000, los costos son 0, la generación operativa es 1000 y tengo créditos por 0 y deudas comerciales por 0. O sea que en realidad en la caja me quedan 1000. Vendí 1000 y como no hay créditos, quiere decir que lo cobré todo. Entonces, en la caja al final del año tengo 1000 pesos. Un ejemplo diferente. Vendo 1000, tengo caja al inicio 0, igual que antes. Vendo 1000, pero me encuentro con que los créditos me aumentaron a 500. Quiere decir que la caja, el flujo de fondos generado durante este año fueron solo 500. Porque de los 1000 hay 500 que no me pagaron. ¿Está claro? Veamos otro ejemplo. Tengo 1000 en ventas, tengo 300 en costos, entonces la generación operativa es de 700. Sigo teniendo estos 500 en crédito, por lo tanto el flujo de fondos son 200. ¿Por qué son 200? Porque de los 1000 solamente cobré 500 y los 300 de costos todos los tuve que pagar en efectivo, por lo tanto me quedaron 200 en el bolsillo. Otro ejemplo, vendo 1000, tengo costos por 300, o sea que la generación operativa son 700,
hay 500 de crédito por venta, pero las deudas me aumentan a 200. Entonces, en la caja me quedan 400. ¿Qué son los 400? Son los 500 de los 1000 que vendí, menos los 500 que no cobré, y son los otros 100 de los 300 que gasté, pero hay 200 que no los pagué. Entonces tengo la generación de efectivo, son 400. Esto es muy simple, es casi insultarles la inteligencia, pero es para que entiendan cómo se generan los fondos y cómo se aplican los fondos, ya sea a los créditos o como puede haber una generación de fondos porque yo no pagué los costos que están en el estado de resultados. Bien, ¿preguntas? ¿No tienen ninguna duda? Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo si no tienen ninguna duda. Hasta acá están claros los... A ver, en el chat hay algo. Perdonen que yo a veces no puedo mirar el chat y... Bien. Bueno. Volvemos entonces. Me frena el que quiera, ¿eh? Bueno, vamos a ver un ejemplo que es el que tienen ahí en los apuntes. Es un proyecto que nosotros llamamos Proyecto Z. Es un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto. Estamos estimando que la vida útil de ese producto va a ser de aproximadamente 5 años. Ya vamos a empezar a preguntarnos por qué 5 años y cómo hago este flujo de fondos. Y de que la inversión fija es de 4.000. Entonces, con todos los supuestos que acabamos de ver, empiezo a plantear el estado de resultados. Este estado de resultados tiene un perfil determinado, que son ventas crecientes. Vamos a ver que las ventas crecen al principio y decaen después. Esto ya me empieza a mostrar la vida útil del producto sujeto de la venta de este negocio. Entonces, capto mercado y por alguna razón, supónganse que esto es un producto de inversión tecnológica, más de 3 o 4 años empieza a caer las ventas. Los costos operativos fijos, semifijos acá porque se mueven un poquito y también tienen un comportamiento parecido, crecen al principio y bajan al final. Y los costos variables, que son un porcentaje de los costos fijos, acá debe ser un 40 y pico %, son los costos variables, están acá. Adicionalmente tenemos intereses. Si tenemos intereses en la parte operativa, quiere decir que son intereses que surgen ¿de qué? ¿De un banco o de un proveedor de alguna mercadería? De un proveedor de alguna mercadería. ¿Proveedor? Bien, en este caso es un proveedor de una maquinaria. Entonces, los intereses están en el estado de resultados, tenemos depreciaciones en línea recta, que están acá, ganancias antes de impuesto a las ganancias, y el impuesto de las ganancias que ahora estamos a la tasa del 35%, con algunos saltitos que hay en distintos, creo que es el 25% hasta 5 millones, el 30% hasta 15 millones de impuesto a la ganancia, y a partir de ahí el 35% la tasa para las personas jurídicas. No sé si... No me acuerdo si los saltitos eran ahí, pero sí son las 3 tasas que se están pagando. Por lo tanto, lo que tengo al final es la generación operativa de fondos hecha por el criterio del devengado. Acuérdense que estamos buscando hacer un flujo de fondos. Está claro, esa generación operativa es también creciente al principio y decrece al final, lo cual tiene la lógica de un producto que en un principio me es muy rentable y al final se empieza a caer un poquito. ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué las ventas empiezan desde el año 2, digamos? Bueno, porque seguramente en cualquier negocio vos necesitas un tiempo para invertir y una vez que podés armar la estructura, podés empezar con las ventas. Entonces seguramente en ese año 1 lo que necesitas es el tiempo para armar tu inversión. ¿Está? Sí, profe. Bien, gracias. Bien. Entonces ahora vamos a ver la respuesta a tu pregunta. Vamos a ver la inversión. Nosotros, esto es lo que vamos a desarrollar a futuro, pero ya los ingenieros nos dijeron que para desarrollar estas ventas necesitamos una estructura y necesitamos comprar
distintos tipos de activos. Entonces acá empezamos a armar el estado de situación patrimonial. En este caso particular, es para advertir que tenemos 3 grupos de activos que en definitiva suman 4.000, pero cada activo tiene una vida útil diferente y acá tienen que frenarse, y esto es uno de los elementos que los tienen que ver bien en los exámenes. Hay vidas útiles de 3 años, 5 años y 10 años. Entonces podríamos decir que la de 3 años es una vida útil inferior a la del proyecto. Entonces ya inmediatamente yo tengo que pensar que es probable que tenga que reinvertir en este activo durante la vida del proyecto. La de 5 años es una vida que coincide más o menos con la del proyecto, por lo tanto al final de la vida del proyecto, lo único que tengo que prestar atención es si hay algún valor residual que recuperar en el proyecto. Y el grupo 3, que tiene 10 años, tiene una vida útil excedente al proyecto que yo estoy realizando, que es solo de 5 años. Entonces ya tendré que pensar que es probable que tenga un valor recuperable de ese activo al final del proyecto y que tenga un flujo de fondos positivos para armarme todo mi flujo de fondos. En este caso en particular tenemos valores residuales de 150, 200 y 200 por cada uno de los grupos de activos, y la depreciación anual sumada de todos estos es 670. ¿Se acuerdan que 670 es lo que vimos en esta línea del estado de resultados, que estaba acá, que es la amortización de los 3 grupos de activos? Al final nos vamos a encontrar que después de los 5 años, el valor residual del grupo 3 es de 800, que se compone de los 200 de valor residual más los años de amortización que no se han producido a esa fecha. El de 5 años, al final de los 5 años, solamente va a tener los 200 de valor residual, porque todo lo demás va a estar amortizado. Y este otro grupo que dura 3 años, me voy a encontrar que al final de los 5 años voy a tener el valor residual de 5 años más los 250 de depreciaciones que todavía no se van a haber producido, y voy a tener un valor recuperable de ese activo de 400. ¿Está claro? Entonces, para armar el flujo de fondos, primera advertencia, miren las vidas útiles de los activos, porque les va a generar que tengan que reinvertir en algunos casos, o les va a generar que tengan un valor recuperable al final de la vida del flujo de fondos. ¿Alguna duda acá? ¿No? Yo, profe, no entendí bien el grupo 1. O sea, ¿Cómo? Perdón, ¿alguien hizo una pregunta? sí, yo no entendí el grupo 1. ¿Por qué le queda valor residual si se supone que se deprecia todo? Porque seguramente si el proyecto dura, y ahora lo vamos a ver claramente en el flujo, si el proyecto dura 5 años y este activo solamente dura 3, a lo mejor lo tengas que volver a comprar en la mitad, en la mitad del proyecto. Porque si no, no podés seguir funcionando. Entonces vas a volver a tener un activo nuevo que va a durar 2 años, y en eso, al final de los 5 años, vas a tener el valor recuperable del activo más la parte no amortizada. ¿Se entendió? Sí, ahí entendí. Gracias. Dale. Entonces miremos cómo vamos armando este activo operativo que describíamos recién. Esto se va a armar con el activo fijo adquirido. Adquirimos en el periodo inicial 1.000, y después los otros 3.000, o sea que esos 4.000 que veíamos recién parece que están comprados en distintos años, pero al final terminamos de adquirir esos 4.000. Esos 4.000 hay 800 que nos lo financia un proveedor, y de ahí surgen aquellos 40 que habíamos visto de intereses. Por lo tanto, si nosotros viéramos cómo va evolucionando el activo operativo fijo, va a pasar de 1.000 a 3.200. Después vamos a ir amortizando, se va a ir cayendo, los 4.000 menos los 670 son 3.330, se va a seguir amortizando, se va a seguir cayendo, y en algún momento voy a tener la obligación de una reinversión. Entonces en esa reinversión voy a volver a aumentar el activo. Y al final del camino voy a tener una recuperación de los valores residuales más los valores no amortizados que voy a meter en el flujo de fondos.
esto es cómo se está moviendo la partecita de abajo a la izquierda del estado de situación patrimonial. Por otro lado, si quiero ver cómo se mueve el activo corriente operativo, voy a decir, en el año 2 del total de ventas, 584 quedaron en créditos, 631 quedaron en bienes de cambio y 379 fue lo que compré que no pagué. Por lo tanto, el activo operativo neto es de 836. Al año siguiente, los créditos aumentan. Si los créditos aumentan, inmediatamente yo tengo que pensar que estoy aplicando plata del flujo de fondos en el activo. También me están aumentando los bienes de cambio, entonces más plata que estoy aplicando en el activo. Pero me aumentan los proveedores. Si los proveedores me aumentan, quiere decir que me está neteando esos aumentos que están en el activo con algún aumento en el pasivo. Entonces, estas son las diferencias que nosotros tenemos que ver, que son los cambios en el capital de trabajo operativo, cuando hagamos el flujo de fondos. Por lo tanto, este es el perfil en cómo se está moviendo, esto que está acá abajo, el activo operativo neto, que era aquel que lo veíamos en este grafiquito, ¿se acuerdan? Que era la suma del activo operativo neto fijo, que es esto que está en el primero cuadrito, y el capital de trabajo operativo, que es esto que está en la segunda parte del cuadrito. Entonces, esta parte rosada de la izquierda, ¿cuál es la dinámica que tiene? Arranca en 1000, pasa a 3200, sube a 4100, baja a 3600, más o menos queda igual en 3900 y después empieza a bajar porque ya dejo de invertir y empiezo a hacer más fuerte la amortización que lo que invierto. Si lo quisiera ver en un gráfico de columnas, a cómo se modifica este activo operativo neto, voy a tener las columnas azules, que es la parte de arriba, la parte del activo fijo, aumenta, 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 y después baja, y las columnas, la partecita roja, que es la parte del capital de trabajo, cómo aumenta, y después en definitiva lo que hago es terminar cobrando lo que me queda. Entonces, lo que vimos recién en esta parte es la generación operativa de fondos, es la ganancia operativa. Y acá en este otro cuadrito estamos viendo cómo se aplica esa ganancia operativa para en definitiva poder armar el flujo de fondos. Cada vez que esto crece, me come plata. Cada vez que esto cae, me devuelve plata al flujo de fondos. ¿Vamos más o menos claro hasta ahí? Entonces, veamos el flujo de fondos. Ahora sí, si decimos que el flujo de fondos es un hijo del estado de resultados y el estado de situación patrimonial, armamos el estado de resultados y acá armamos el estado de situación patrimonial, vamos a ver el flujo de fondos. El flujo de fondos tiene las inversiones, y esto no es el resumido, las inversiones 1000, 3000, 750, que es volver a invertir en el activo del grupo 3, porque después de 3 años se amortizó, entonces esta es la diferencia entre volver a comprarlo y el valor residual que le quedaba al bien, que es supuestamente por lo que lo estoy vendiendo. ¿Alguien hizo una pregunta? No, es un ruido, alguien tiene abierto ahí. Por otro lado, yo tengo la plata que me prestan para cobrar este activo, que al otro año la tengo que devolver. Entonces, y en el año 6, ¿qué tengo? La recuperación de todo el activo. Entonces tengo todo el perfil del activo fijo operativo. Por otro lado, invierto en capital de trabajo. Discúlpenme un segundo. Tienen acá la ganancia operativa, que es la que vimos en el estado de resultado del inicio. Devolvemos las depreciaciones, porque no son flujo de fondos, y vamos a ver el cambio en el activo operativo corriente, que son los cambios en el capital de trabajo. Al principio son 836. Coincide con los 836 que vimos acá. ¿Sí? ¿Por qué coincide? Porque salta de 0 a 836. Pero en el segundo año yo estoy aplicando 162. ¿Qué 162? Es como creció de 836 a 998. Entonces, ese crecimiento del activo operativo corriente me genera una aplicación de fondos
Por lo tanto, los 1.234 que generé en comprar y vender, estoy aplicando 162 en el activo operativo corriente. Y tengo, y acá me gusta sí darle relevancia a esto, vamos a buscar otro. Fíjense, estos 1.242 se parecen mucho a estos 1.715, pero tienen una conformación totalmente diferente, por eso me gusta darle relevancia. Fíjense, el flujo de fondos en ambos ejercicios es de 1.742, pero hay una gran diferencia. Acá la ganancia operativa fue de 1.234, acá estoy vendiendo mucho y con gastos bajos, como estoy generando mucho, y estoy aplicando 162. En cambio, en el año 5, la ganancia operativa es muy bajita, es 3.49, pero hay 696 que yo estoy recuperando el capital de trabajo. O sea, acá vendo mucho y cobro poco. Y acá vendo poco y estoy cobrando mucho. Y ambos flujos de fondos son iguales, pero las causas por las cuales se genera el flujo de fondos son totalmente diferentes. Entonces, lo que tengo acá abajo es lo que nosotros llamamos el perfil financiero del proyecto. El perfil financiero del proyecto es este, que invierto 1.000 en un perfil típico, después invierto 1.200 más, después tengo un pequeño flujo negativo para después tener todos flujos positivos que terminan siendo decrecientes porque se va muriendo el ciclo del producto. ¿Alguna duda hasta acá o algún comentario? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? A ver. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Matías, ¿tenés alguna pregunta ya que tenés el micrófono abierto? Por ahí veo que no están, ¿eh? Rocío, ¿tenés alguna pregunta? ¿O se entendió todo? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Miguel. En el flujo de fondos del proyecto, los proveedores de equipo en el año 1 suma 800 y en el año 2 resta 800. No sé por qué Claro. puede ser. Y porque vos pensás que esos 800 que son, a ver, te lo muestro acá en el... Te lo muestro acá. Yo estoy diciendo que en el año 1 pongo 1.000 de mi bolsillo porque compro algunos activos en la parte inicial. En el año 1 pongo otros 3.000 para comprar otros activos, pero hay 800 que en realidad no los pongo porque alguien me los presta. Entonces, los 800 positivos están neteando este flujo negativo. El año siguiente tengo que devolver esos 800, entonces tengo un flujo negativo de 800. Si esto no existiera, este préstamo, yo tendría acá menos 1.000 y menos 3.000. Y acá no habría nada. En este caso, como me aprovecho de este financiamiento, tengo menos 1.000, menos 2.200 y menos 800 al año siguiente. ¿Quedó claro, Miguel? Perfecto, profe, clarísimo. Listo, así está planteado el financiamiento. Bueno, Profe. simplemente esto, sí, perdón, ¿alguna pregunta? Sí, yo. No entiendo cómo pensar las diferencias del capital de trabajo operativo. ¿Por qué resto cuando el capital de trabajo operativo crece y por qué tengo que sumar la diferencia si el capital de trabajo operativo disminuyó? O sea, no entiendo el razonamiento. Mirá, te voy a decir una cosa que esto siquiera no se grabara nunca, porque es muy básico lo que yo digo. Yo me acuerdo que cuando aprendí contabilidad en el Martín Zapata, me enseñaron debe y haber. Y no sé por qué yo hacía una relación que sentía que el debe era bueno y el haber era malo. A ver si te puedo ayudar con esto que yo siempre me acuerdo. ¿Por qué? Porque todo lo que está al debe son activos que estoy comprando y todo lo que está en el haber son préstamos. Entonces, no sé por qué hacía esa relación. Cuando empecé a aprender finanzas, uno empieza a aprender que tiene que obtener el mayor flujo de fondos posible. El flujo de fondos arranca en la generación operativa, pero
a veces la operación te obliga a invertir en el activo. Y ese obligarme a invertir, cada vez que el activo está creciendo, yo estoy aplicando fondos de las ventas para hacer crecer ese activo, por lo tanto me está disminuyendo el flujo. Entonces, que aumenten los créditos es lo mismo que vos te compres una máquina. Que aumenten los créditos quiere decir que vos estás invirtiendo plata en créditos. Por eso uno intenta en finanzas cobrar lo más rápido posible, porque un peso de hoy tiene más valor que un peso de mañana. Y acá claramente vos estás viendo, creo que estamos acá en el flujo, acá claramente vos estás viendo cómo, a pesar de que yo vendí 1234, tuve la obligación de invertir 162 en el crecimiento de los créditos. ¿Me entendés? Sí, profe, perfecto. Entonces, vos tenés que pensar que cada vez que te está creciendo el activo es porque está disminuyendo el flujo. Estás invirtiendo en el activo. Y cada vez que vos te está financiando un proveedor una compra, es como si te estuviese regalando flujo, te estuviese aportando al flujo. Por eso te vas a encontrar que hay momentos que aparecen flujos positivos acá abajo, porque o estás cobrando créditos viejos o no le estás pagando a alguien. Y fíjate que estos dos flujos, como decíamos recién, son prácticamente iguales, pero las causas de generación son totalmente diferentes. En estas son las ventas, en este que está acá son los movimientos del capital de trabajo. ¿Se entendió ahí para todos? Sí, perfecto, profe, lo entendí re bien. Gracias. Bueno, Profe, Nicole. Sí, no, yo tengo otra pregunta. Quería sí. saber por qué cuando hacemos el flujo no ponemos la devolución también de los intereses junto con, digamos, con lo que nos dieron los proveedores. Es porque ya lo expresé en el resultado de estados proyectados y ya está, digamos, en el cambio, o sea, en la ganancia operativa, porque ya Claro. está dentro de eso. Esta ganancia operativa, yo te pregunto a vos, esta ganancia operativa de 849, vamos Sí, a verla cómo estaba conformada. Nos volvemos un poquito sí, para ahí, atrás ahí y tenía los decimos, intereses. los 849 tienen restado ya estos 40. Claro, bien, Entonces, si los vuelvo a poner en el flujo, lo estaría duplicando. claro, Entonces, claro. solamente estoy poniendo los 800 acá, perdonen que no los quiero marear, solo estoy poniendo los 800 porque los 40 ya están restados de estos 849. Bien. No, preguntaba porque me confundí un poco cuando lo vimos en control de gestión. Por ejemplo, cuando hacíamos que nos pedíamos préstamos, devolvíamos todo en el flujo de fondos, digamos, el préstamo y los intereses. Lo que dejábamos anotado en el mismo flujo, por eso Claro, eso preguntaba. depende de la casuística. En este caso, yo pido plata, pago los intereses y al otro año devuelvo el capital. Si dijeras, Ah, bien, podría pasar diferente. Yo te digo, mira, vos tenés que pedir plata, devengás los intereses y al otro año devolvés el capital y los intereses. Entonces ahí sería diferente el armado del flujo, porque vos lo bien, que estás viendo es en qué momento sale el flujo. claro. ¿Mm? Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Bueno, y por último, para ver una versión resumida de esto, como dijimos recién, la versión resumida es, tengo los cambios en el activo fijo neto, tengo los cambios en el capital de trabajo, y acá tengo en la modificación el activo operativo neto, y en este caso no voy a sumarle las amortizaciones. Por otro lado, en la ganancia operativa tampoco voy a devolverle las amortizaciones, y claramente tengo entre el cambio en el activo operativo neto y la ganancia operativa exactamente el mismo flujo de fondos que había visto recién. Estos menos 1000, menos 2200, menos 117 son exactamente igual. Nada más que acá no estamos abriendo, no estamos devolviendo o modificando con la amortización el estado de resultado, ni estamos modificando la parte de activos fijos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Aprendimos a armar un flujo de fondos muy similar al que ustedes pueden ver en los exámenes, donde le vamos a pedir que armen el estado de resultado proyectado, que armen el estado de situación patrimonial proyectado y que armen el flujo de fondos. No se pueden equivocar en los distintos periodos, porque si se equivocan por periodo, como un peso de hoy vale más que un peso de mañana,
van a hacer una pésima aplicación de la herramienta de evaluación de este flujo de fondos. Por eso es tan importante que se pongan los flujos en los momentos que se producen. Generalmente, presten mucha atención en el capital de trabajo, siempre hablamos de cambios en el capital de trabajo, no volvemos a restar todos los créditos del año pasado, sino solamente los incrementales, o no volvemos a sumar todos los proveedores del año anterior, sino solamente los incrementales. Bueno, otros aspectos que tienen que considerar cuando hagan estos proyectos de evaluación. Primero, el periodo pronosticado, o sea, cómo ustedes van a decidir si van a proyectar 3 años, 5 años, 20 años, y la vida económica. Entonces, primero hay negocios que ya vienen dados. Por ejemplo, si hubiera una concesión de 30 años, ustedes ya saben que el periodo a proyectar son 30 años. Después, a veces, el mismo producto les responde. O sea, si yo voy a producir, digamos, un activo, un electrónico, que tiene una vida útil de 3 años, ¿para qué voy a proyectar 10 años? Tengo que proyectar 3 años porque sé que eso es lo que dura. Y después hay flujos perpetuos que no tienen fin, en donde van a ustedes elegir un periodo de pronosticación, de proyección, que por ejemplo serán 10 años, y al final de los 10 años van a poner un valor terminal o una perpetuidad, que es algo que van a aprender muy bien en la próxima unidad. Pero eso es resumir en un valor perpetuo el valor actual de todos los flujos de fondos que van a ser excedentes a los 10 años que ustedes proyectan, porque ustedes saben que ese negocio va a durar mucho más de 10 años. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta en este tipo de proyecciones? Si la vida económica es acotada, tienen que ver los valores de recuperación de los activos existentes, como nosotros al final del flujo recién teníamos los 1.400 de los activos fijos que terminábamos vendiendo. Si no pusiéramos eso en el flujo de fondos, vamos a hacer una mala evaluación del flujo de fondos. Y también la recuperación del capital de trabajo, porque por más que en un año ustedes hayan dejado de vender, puede ser que sigan cobrando al año siguiente. Entonces esa recuperación del capital de trabajo lo tienen que tener en cuenta. Otras consideraciones tienen que tener en cuenta lo que hemos visto hasta recién, que es estos financiamientos que pueden producirse por un activo específico, que son parte de los costos operativos o del análisis del activo operativo neto. Y tener en cuenta en los activos fijos, cuando la vida útil del bien es menor a la del proyecto, si existe la necesidad de recuperación del bien, como me preguntaron recién, ¿por qué aparecían esos 750 de un flujo nuevo en el activo? Porque en realidad se me había agotado y tenía que volver a comprar esa máquina. Y por último, algo que veremos más en la otra clase, el tratamiento de los bienes existentes. Recuerden ustedes que pueden estar haciendo un proyecto dentro de una empresa en marcha. Entonces se les va a complicar distinguir si incluyo los activos que ya están en la compañía o si no los tengo que incluir. ¿Cuáles incluyo y cuáles no incluyo? En principio, para hacer una regla general, y después la explicaremos con un poquito más de profundidad, no hay que incluir como costo la ociosidad. Eso quiere decir que si yo tengo una planta de producción y para simplificarlo tengo 3 máquinas, y de esas 3 máquinas que ya están adquiridas, que ya están pagadas, solamente uso 2, y hay una tercera que no solamente no la uso, sino que no la puedo vender y no la puedo alquilar, cuando haga uso de esa máquina que ya está adquirida, como es un costo hundido, no la voy a tener que tener en cuenta dentro de los costos de este proyecto. O sea que este proyecto se va a ver beneficiado por no tener en cuenta este costo. Ahora, si esa máquina la pudiese vender o la pudiese alquilar, lo que voy a tener que tener como costo es el costo de oportunidad de no estarla alquilando o el costo de oportunidad de no estarla vendiendo. ¿Se entiende este concepto? Porque esto se mezcla muchísimo cuando después estamos en un examen, cuando dicen, profe, pero ¿cómo? Estábamos usando el 50% del inmueble y el otro 50% lo vamos a usar en este proyecto. Entonces,
¿pongo el costo de este inmueble del 50% o no lo pongo? Entonces la pregunta sería, ¿lo podrías rentabilizar en el mercado ese 50%? No, porque no me dejan alquilar la mitad del inmueble, entonces no le ponga ningún costo. Sí, podría alquilar el 50% del inmueble, entonces poné el alquiler que te estás perdiendo por utilizar este inmueble y por no estarlo alquilando. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay preguntas entonces? Bien. Tengan esa regla como factor, como elemento a tomar decisiones cuando se encuentren con un costo que ya está erogado y que es parte de la estructura de la compañía. De hecho, para decirlo de otra forma, a veces las estructuras de las compañías se crean como un paraguas para irle metiendo distintos negocios. Entonces, negocios futuros se ven beneficiados por inversiones ya realizadas, pero eso no está mal. No debería castigar a este proyecto con una inversión ya realizada si esa inversión no es susceptible de rentabilizarla por otro lado. Bueno, vamos a ver otro tema que son los impuestos en el proyecto, que lo hemos pasado muy rápidamente y lo hemos menospreciado, pero son elementos muy importantes por varias razones, porque tienen comportamientos totalmente diferentes, porque hay muchos impuestos y porque a veces los impuestos no se pagan tampoco en el momento en que se devengan. Entonces, tenemos variabilidades de impuestos, impuesto a las ganancias, el viejo impuesto a la ganancia mínima presunta, que podría venir como un crédito a aplicar a ganancias futuras, créditos de quebrantos a utilizar, o sea, quebrantos acumulados que podría utilizar para el pago del impuesto a la ganancia futuro, créditos de otra índole que podría utilizar para el pago de impuesto a las ganancias, retenciones, o podría tener, por ejemplo, el crédito de impuesto a los débitos y créditos, el impuesto al valor agregado, que no está en el estado de resultados, pero claramente es un flujo de fondos. Entonces, si se producen acumulaciones a veces de créditos fiscales, por ejemplo, en negocios donde hay mucha inversión al inicio y pocas ventas al inicio, no sé, me imagino a alguien que planta álamos, tiene muchos costos al principio y recién va a talar los álamos dentro de, no sé, 10 años, y recién ahí se va a producir el débito fiscal. Entonces ese crédito fiscal es una erogación de fondo y va a tener que estar en el flujo, y recién la van a recuperar cuando facturen el débito fiscal dentro de 10 años. Entonces, tengan en cuenta todo esto, que las normas impositivas difieren de las normas contables, los impactos económicos y financieros que producen los impuestos, ni les digo la metodología del impuesto diferido, que ustedes ya son más especialistas que yo seguramente, pero que revela derechos y obligaciones de erogaciones futuras. Entonces en el impuesto diferido también tengo a futuro un impuesto a ahorrarme o un impuesto a pagar incrementado por alguna razón. Entonces, en este caso vamos a ver como ejemplo solamente el impuesto a las ganancias, pero en el examen podría aparecer el IVA y podría aparecer algún quebranto acumulado, que yo podría decir, tengo un quebranto, entonces el año que viene el impuesto a la ganancia que voy a pagar estaría reducido por este quebranto, y como estamos armando un flujo de fondos, ustedes tendrían que tener en cuenta estos elementos. ¿Hasta acá alguna pregunta, si no me quedo afónico? No, profe. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, veamos este ejemplo. Nosotros recién simplificamos el estado de resultados diciendo que el impuesto a las ganancias surgía del estado de resultados por el 35%, pero en realidad ustedes tienen claro que los flujos de fondos no se producen de esa manera. Entonces vamos a tratar de armar el flujo de fondos del impuesto a las ganancias. Entonces nosotros decíamos que el impuesto devengado era este impuesto que tienen acá arriba. Esto surge de lo que vimos hasta recién, ¿no? 4.57, 6.65, 6.68, y después decaía porque decaía la actividad de la empresa. Pero en realidad nos tenemos que preguntar si el flujo de fondos se produce en esos momentos. Y la respuesta es que no. Porque
En el año 2, los 457 de impuestos a las ganancias de vengado no lo voy a pagar en diciembre, lo voy a pagar en mayo del año que viene. Entonces, en mayo del año que viene, o en junio del año que viene, o cuando se produzca, voy a pagar los 457. Entonces, en realidad, no hay un flujo en el año 2. El flujo se produce en el año 3, que son los 457 que voy a pagar. Pero adicionalmente, el fisco me obliga a pagar anticipos que están calculados sobre el impuesto a las ganancias del año anterior. Entonces, mis anticipos van a ser de 457. ¿Sí? Entonces, no solo voy a estar pagando en el año 3 el impuesto a las ganancias del otro año, sino que voy a estar pagando también los anticipos del año 3 que están calculados sobre la declaración jurada del año 2. Entonces, lejos de pagar los 665, voy a pagar los 914. ¿Qué va a pasar en el año 4? Voy a tener que pagar el saldo de declaración jurada de el año 3, que son los 665 menos los 457 de anticipos, y voy a pagar 208. Están acá. Pero además voy a tener que pagar los anticipos calculados en base a la declaración jurada del año anterior. Entonces mi flujo de fondos va a ser de 873, no de 668. ¿Qué me va a pasar en el año 5? En el año 5 voy a pagar el saldo de declaración jurada que van a ser la declaración jurada del año anterior, que es 668, menos los 665 de anticipos, voy a pagar solamente 3. Pero voy a tener que pagar los anticipos del año anterior, que son 668. Entonces mi flujo de fondos van a ser los 671. ¿Qué me va a pasar en el año 6? En el año 6, lejos de tener que pagar un impuesto, voy a recuperar los 480, que son la diferencia entre los 188 menos los 668 que pagué en anticipo, por lo tanto tengo que recuperar 480. Y me van a seguir haciendo pagar anticipos sobre la declaración jurada del año anterior. Entonces este es mi flujo de fondos. En el año 7, en definitiva, voy a recuperar el saldo de 85, voy a pagar los 103 y mi flujo de fondos de impuestos va a ser 18, y en el año 8, como no voy a tener ya impuesto a pagar, lo único que voy a hacer es recuperar el saldo a favor que me va a quedar en la declaración jurada. Entonces, claramente, el devengado y el percibido son totalmente coincidentes. Siempre tengo los 2081. Pero como un peso de hoy vale diferente a un peso de mañana, tengo que tener muy claro que no es lo mismo poner en un flujo de fondos estos valores que poner estos otros valores. La diferencia en el flujo de fondos son esto que está acá. Por lo tanto, ahora que ya sé cómo armar el impuesto, voy a rearmar el flujo de fondos. Entonces el flujo de fondos van a ser, la inversión fija va a ser la misma que habíamos visto hasta acá. La ganancia operativa ante el impuesto a las ganancias va a ser la misma. Las depreciaciones las sigo devolviendo. El flujo de fondos por impuesto a las ganancias ahora ya no es el que estaba poniendo en el estado de resultados, sino que es este nuevo flujo de fondos que está acá. El cambio en el capital de trabajo es el mismo, por lo tanto, el flujo de fondos de las operaciones es este que está acá, y el flujo de fondos del proyecto, el perfil financiero, con esta nueva manera de calcular el impuesto a las ganancias, ha cambiado bastante. Fíjense que este era el flujo de fondos del proyecto, y este era el flujo de fondos cuando nosotros estábamos poniendo el impuesto de vengado, como si fuese el momento en que el impuesto se percibía o se pagaba. Queda claro un tratamiento diferencial teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias se paga en otro momento e inclusive se anticipa el impuesto que se paga en ese año calculado en base de la declaración jurada del año anterior. Podrían haber infinitas variables, podrían también variar del cálculo de las normas contables a las normas impositivas y no solo cambiar el impuesto en el momento en que se paga, sino en la cuantía, porque, por ejemplo, hay un gasto que no se puede deducir,
o hay un ingreso que está exento de pagar impuesto a las ganancias. Podríamos cambiar también de decir, tengan en cuenta que en el año 1 se produce un crédito fiscal que recién se recupera en el año 2. Entonces ahí tendrían que poner la erogación del crédito fiscal y al año 2 la recuperación del crédito fiscal con respecto al IVA. ¿Dudas sobre esto? ¿Alguna pregunta? Yo creo que no entendí de dónde surgen los 85. A ver, ¿cuáles son? Solo Yo recuperar. ya no me acuerdo cuáles eran los 85, pero ahora lo vamos a ver. Porque no me da. ¿Estará mal? Los 85 surgen de que tengo anticipos por 188. Espérate, espérate que lo cambie acá. Dame un segundo. Fíjate que yo en el año 6 tengo que pagar 103, pero me hicieron anticipar 188, porque está en base a esta declaración jurada. Por lo tanto, en realidad me tienen que devolver 85. Ah, ya entendí, pero Está claro, vos acordate que 480, nada que ver. vos todos los años hacer la declaración jurada y tomar los anticipos que fuiste pagando durante el año. A veces no te alcanzan, como en los primeros años, y tenés que pagar, y a veces te sobran y tenés que pedirle al fisco que te los devuelva. O te los va a devolver con un cheque, o lo vas a aplicar a otros impuestos porque es un saldo a favor de libre disponibilidad. Entonces, de cualquier forma, va a ser un flujo de fondos. ¿Está claro ahí? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Paz, ¿tenés alguna pregunta? No, profe. Sí, Bastante. bueno. Gracias. Gracias a vos por responderme. Sí, Agustín, hay ejercicios, vamos a dar ejercicios para practicar, claramente. Lo primero que haría yo es mirar la guía, ver conceptualmente la guía, que sería el más simple de los ejercicios, y después van a tener ejercicios a resolver, que son bastante parecidos a los del examen. Siempre les pido, por favor, que arranquen entendiendo los conceptos, no se vayan al ejercicio. Primero tienen que ver, bueno, ¿cómo armo un flujo de fondos? ¿Cuáles son los conceptos? Primero tengan en cuenta los conceptos teóricos, porque después cualquier cambio que hacemos en el examen, el que solamente aprende los ejercicios no sabe para dónde tomar. Entonces yo les recomiendo que primero entiendan bien la teoría y después se vayan a hacer los ejercicios. De manera tal que cuando yo les diga, no sé, los créditos son 800 pesos, pero yo también le puedo decir, los créditos son el 20% de las ventas. Bueno, es lo mismo, pero lo van a armar diferente. Los créditos de un año al otro crecieron de 180 a 320, o los créditos crecieron en 50%. Bueno, es lo mismo, dicho de otra manera, pero si tienen claro el concepto, van a ver que no van a tener dificultades. ¿Alguna otra pregunta, Enzo? ¿Tenés alguna pregunta? Enzo no tiene ninguna pregunta. Muy bien, muchas gracias. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Va a dar clase de consulta presencial o por ahora todo virtual? Mirá, estamos en el medio de las definiciones. Entiendo que la semana que viene incluso las clases que voy a dar son presenciales. Así que lo tenemos que definir con el titular porque en la universidad misma están definiendo. ¿Ustedes han tenido clases presenciales de otra materia ya? No, pero recién la semana que viene arrancamos. De todos modos, más allá de que habrá una clase virtual o habrá una clase presencial, ahí creo que todos tienen mi email y me escriben y me hacen cualquier consulta y si de hecho, si me pasan el teléfono, les hablaré por teléfono en algún momento y les respondo así, y si no van a ver seguramente clase de consulta. Pero tómense la libertad de hacer cualquiera de esas cosas.
Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien, vamos a cerrar la clase del día de hoy. Con algo más. Y frenamos. Bueno, resumen del flujo de fondos. Conceptos generales para que no se los olvide. Entonces, el flujo de fondos es una herramienta fundamental del análisis de proyectos. Ya lo vimos, todavía ni siquiera estamos aplicando las herramientas de evaluación económica de conveniencia. Estamos armando el flujo de fondos. Pero claramente, ¿qué nos permite ver el flujo de fondos? ¿Cómo es el perfil financiero del proyecto? ¿En qué momento hay necesidades de fondos? ¿En qué momento voy a tener que ir a financiarme? ¿En qué momento tengo excedentes de fondos para poder distribuírselos a los propietarios? ¿Cómo es el perfil? ¿En qué momento el flujo de fondos se vuelve más negativo? ¿En qué momento se equilibra el flujo de fondos? O sea, que todo lo que puse lo pueda recuperar. ¿Cuáles son los aspectos más críticos del flujo de fondos? ¿Son las ventas? ¿Son los costos? ¿Qué tengo que tener cuidado? En el mismo armado, ustedes van a aprender del negocio. Entonces, tiene que estar claro que tiene que estar correctamente armado. Los fundamentos del flujo de fondos no son los Excel que estamos hablando. Los fundamentos son los que habíamos visto en la clase anterior. Son fundamentos técnicos, operativos, estratégicos y comerciales, más allá que la traducción la hacemos en un flujo de fondos. Pero hay gente que termina confundiendo. Cree que porque sabe hacer un Excel, sabe hacer negocio. Y a veces no es así. Hay gente que no tiene la menor idea cómo hacer un Excel, pero sí sabe cómo hacer un negocio. Y hay gente que va a necesitar de profesionales como nosotros para que les ayudemos a entender cómo se va a desarrollar ese negocio. Pero no puedo confundirme que porque armo un Excel, el negocio está en el Excel. No, el negocio está en los fundamentos. Los fundamentos son los que generan valor. Debe ser coherente con el entorno macroeconómico. Fíjense que nosotros, en este caso, a modo de ejemplo, hemos asumido que no hay inflación. Entonces, supuestamente las variables macroeconómicas que hemos determinado, no hay inflación. Entonces, ¿es coherente o no es coherente? Con las posibilidades estratégicas de la empresa y con los medios que se incluyen para obtener los resultados, aquella coherencia que hablábamos en la clase anterior. O sea, tiene que estar todo de una manera razonablemente planteado. Es muy importante hacer una correcta traducción del flujo porque sobre la base de que un peso de hoy vale más que un peso de mañana, la incorrecta determinación del flujo genera una incorrecta valoración del proyecto. Entonces, no pueden decir ustedes, si vamos a cobrar a 30 días, no pueden armar mal el crédito y no pueden armar que no sea el diferencial del crédito porque va a estar mal armado el flujo de fondos. Entonces, cuando está mal armado el flujo de fondos, la aplicación después del valor actual neto, la tasa interna de retorno, va a dar cualquier cosa. Por eso es tan importante que ustedes entiendan que esto está armado sobre ese fundamento. Si no, podríamos poner el flujo en cualquier lado, decir, bueno, si lo cobro hoy o lo cobro mañana, da lo mismo. Debe ser útil para anticipar la ejecución de un proyecto o de un negocio, para entender con qué dificultades me voy a encontrar y cuáles son las actividades que generan valor y cuáles son las actividades que generan riesgo. Porque acuérdense que va a haber más rentabilidad requerida a mayor riesgo. Entonces, si yo sobre este flujo de fondo lo empiezo a sensibilizar y me doy cuenta que el precio, si cambia un 1%, el negocio deja de ser negocio, me voy a dar cuenta que el precio es muy riesgoso. Si es muy riesgoso, voy a tener algún tipo de impacto en la tasa de rentabilidad requerida. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas finales? Ahora hay que practicar, dice Yamila, es así. Hay que practicarlo un montón de veces, pero primero entiendan los conceptos teóricos y después se van a practicar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿A qué hora juega Argentina mañana? ¿Alguien sabe? A las 4. ¿A las 4? Creo que sí.
pero no sé si puedo mañana. Ahí Matías dice a las 21. No sé. No sé bien a qué hora. Bueno, pero tenemos clase de 6 a 8, igual que hoy, pero creo que el partido no es justo en el horario de la clase, así que no sé, vengan a la clase y después o antes vean el partido. Sí, Ariadna, voy a subir la clase, es más, la anterior ya la subí, lo que pasa es que por alguna razón ustedes no la están pudiendo ver, ahora me voy a meter a ver por qué no la están pudiendo ver esa clase. Bueno chicos, hasta mañana. Muchas gracias por la paciencia y por escucharme todo este tiempo. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Los parciales son solo práctica o también tienen teoría? Los parciales suelen tener prácticas, suelen tener verdaderos o falsos que recorren los aspectos teóricos, tienen teoría y tienen práctica.